11, versículos 14 al 23, es el pasaje que hoy vamos a estar exponiendo. Lucas 11, yo leo el pasaje, 14 al 23, sígalo con su vista. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí vemos, hermano, un pasaje en el ministerio terrenal del Señor Jesús, que, hermano, él indudablemente hacía milagros, señales, las cuales nadie podía negar. Mas, sin embargo, los líderes, los dirigentes religiosos, fariseos, escribas, saduceos, herodianos, estaban en contra del Señor Jesús. Muchas de sus enseñanzas eran contrarias a lo que estos grupos le enseñaban al pueblo. Estos después, por el odio que sentían al Señor Jesús, porque no era otra cosa más que odio, ellos comenzaron a blasfemar de los milagros que el Señor Jesús hacía. No lo podían negar y, hermano, lo denigraban diciendo que por el poder de Belcebú. Al final, el Señor Jesús lanza una sentencia y un desafío. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparramas. En la fe cristiana, hermanos, no hay punto medio. O estás con Cristo o estás en contra de Él. Esta es la enseñanza de hoy. ¿Estás con Cristo o estás en contra de Él? Hay dos grupos de personas aquí en la tierra. Los que son de Dios y los que son de Satanás. Los que están en el reino de la luz o los que están bajo la potestad de Satanás en las tinieblas. Hay justos e injustos. Cuando digo justos, hermanos, estamos hablando que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Significa que Dios nos declara justos, no que seamos justos por nuestros propios méritos o justicia. Hay dos grupos, los que son santos, apartados para Dios, y los que no son santos, ¿sí? Entonces, hermano, aquí en la tierra hay gente que vive y muere dentro de dos grupos. Y cada uno de estos grupos, hermano, tiene consecuencias eternas y son totalmente opuestos. Repito, ¿estás con Cristo o estás en contra de Él? Ahora, no solamente hay que pensar que están en contra de Cristo aquellos que son declaradamente satánicos o aquellos que atacan el cristianismo, ¿sí? Estamos en unos tiempos, ahora no solamente por libros, en la antigüedad había filósofos, hermano, que declaraban cosas en contra de Dios a través de los libros, ¿sí? Uno de ellos es Nietzsche, que afirmaba que Dios está muerto, ¿sí? Eso en el siglo XIX. Pero, hermano, ahora a través de las redes sociales, hermano, hay gente que está abiertamente en contra del Evangelio, abiertamente en contra de Jesús, abiertamente en contra de la fe cristiana, ¿sí? Hay grupos, ¿verdad? Hay uno que formaron un grupo, ¿verdad? De que
que están en contra de los diezmos, ¿verdad? Y no tiran otra cosa más que el diezmo, ¿verdad? Que los pastores son los vividores, eh, que les gusta sacar el diezmo a la gente. Y muchas veces, hermanos, esa gente, pues es gente que no diezma, ni ofrenda, ¿verdad? Ni va a la iglesia, pero bueno. Ahora, no solamente ellos están en contra de Jesús, sino que, hermano, gente que no cree en Jesús, gente que dice, bueno, yo creo en Dios, pero no me meto a ninguna iglesia, yo no le hago mal a nadie. Aquella gente que se considera moralmente buena, pero no está con Jesús, no sigue sus enseñanzas, no practica sus mandamientos, no pide de Dios la gracia para serle fiel y consagrarse a él, hermano. Esa gente también está en contra de Jesús. Y muchas iglesias están llenas de gente que simpatizan con la causa del Evangelio, pero no están consagrados en el Evangelio y no establecen una relación personal con el Señor, ni tienen comunión con Dios. Por eso Jesús claramente, hermanos, se está diciendo, el Señor Jesús está diciendo, ¿estás conmigo o estás en contra mía? No hay punto neutral. Usted sabe que en el Apocalipsis se menciona, o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. O eres negro o eres blanco. O eres frío o eres caliente. O estás en el reino de Dios o bajo la potestad de Satanás. ¿Estás en la luz o estás en las tinieblas? Pero no hay punto medio. Entonces, hermano, en este punto se tiene que tomar una decisión. En los evangelios, hermano, como hemos visto, hay evidencias innegables que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Él hizo, hermano, demostraciones de su poder y de su autoridad. Usted leyendo los evangelios vemos que él tenía poder sobre las enfermedades. La Biblia menciona que todos los que tenían enfermedades, cualquiera que fuera, venían a él y se curaban. Inclusive hasta lo tocaban y la gente se curaba. Y eran milagros innegables, irrefutables. Eran milagros completos y permanentes y duraderos. Leemos, por ejemplo, el leproso, que se acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué sucedió? Quiero. Se limpia. Vemos el ejemplo de la mujer hemorroísa, ¿verdad? Con flujo de sangre de hace más de 12 años. Ella no se paró frente al Señor y le pidió que la curara. Ella llegó atrás del Señor Jesús y tocó el borde de su manto. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y así sucedió. El Señor Jesús se dio cuenta, hizo que la mujer confesara delante de todos. Y le dijo, hija, ve, tu fe te ha salvado. Y vemos, hermano, que también el Señor Jesús hizo demostraciones del poder que tiene sobre la muerte. Vemos el ejemplo de la hija de Jairo, una niña que estaba agonizante, y cuando su padre va a ver al Señor Jesús en este transcurso, pues su hija muere. Cuando llegan ya a la casa, pues ya estaban todos ya, como decimos aquí comúnmente en México, ya la estaban cafeteando, ya estaban preparando el funeral. Dice el Señor, no, no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él, pero inmediatamente la tomó de la mano y la niña que acababa de morir se levanta. Bueno, vemos también que resucita al hijo de una viuda. Este muchacho ya estaba comprobado que estaba muerto, puesto que ya lo llevaban a sepultar. En el camino al panteón o al cementerio, el Señor Jesús los encuentra, se compadece de la mujer viuda y el muchacho lo resucita. Más aún, un poder innegable sobre la muerte es cuando resucita a Lázaro. Todos conocemos la historia. Lázaro ya tenía 4 días de muerte. Aún así el Señor Jesús manda a ordenar que se quitara la piedra, porque así eran las tumbas en aquellos tiempos, en las cuevas. Hacían una cueva que a veces llegaban a ser criptas familiares, las tapaban con una gran piedra. Quiten la piedra. Marta protesta, dice, no, pues ya, Señor, ya tiene 4 días. Jesús dice, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Quitan la piedra y el Señor Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y sale enseguida el que había estado muerto. Dice el Señor Jesús, desatadle y dejadle ir. Hay un comentario muy interesante, un teólogo de los principios de los milenios, ¿verdad? Agustín, si no me equivoco, él dijo que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera,
porque si no hubiera hablado específicamente a Lázaro, es tal el poder del Señor Jesús que todos los muertos en los sepulcros hubieran salido de la tumba. Por eso el Señor Jesús tuvo que ser explícito. Lázaro. Entonces vemos, hermano, que en los evangelios fueron evidencias innegables, irrefutables, hermano, que el Señor Jesús tenía poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, por lo tanto también poder sobre el pecado. Le llevan un paralítico, entre cuatro, recordamos esa historia, la casa donde estaba el Señor Jesús predicando estaba llena, la gente no se podía aproximar a él por la multitud. Estos que llegaban a ese enfermo se suben a la azotea, ¿verdad? Y hacen un hoyo en la azotea para ponerle al enfermo enfrente a la vista de los ojos del Señor Jesús. Era tanta la fe de estos hombres que se atrevieron a subirse a una casa ajena, a destruir el techo para ponerle al enfermo enfrente a Jesús. Era tanta la confianza y ellos sabían que si no era de otra manera, ese enfermo no se podía sanar. Dice la Biblia que el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, ¿qué le dijo? Tus pecados, le dijo al enfermo, tus pecados te son perdonados. Comienzan a murmurar. Sus enemigos, diría aquel, sus adversarios. ¿Quién es este que perdona aún pecados? Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dice, pues, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Pues cualquiera de las dos cosas son difíciles, ¿verdad? Ese enfermo estaba a tal grado inmovilizado que 4 de sus amigos lo tuvieron que llevar cargando. Y él dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, o sea, la autoridad de perdonar pecados, le dijo al enfermo, levántate, toma tu lecho y anda. Y vemos, hermano, que efectivamente así sucede y toda la gente se maravilla. Y dicen, hoy hemos visto maravillas. Con este milagro, el Señor Jesús estaba demostrando el poder que tenía sobre las enfermedades, sobre la muerte, y por lo tanto también tiene autoridad de perdonar pecados. Pero más ahí también demostró el poder sobre la naturaleza. Vemos que en un día le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago de Genesaret o el mar de Galilea, cuya extensión era aproximadamente de unos 11 kilómetros de ancho. Y usted sabe, mientras iban en la barquilla, se desata una tormenta, los apóstoles, los discípulos, hombres de mar, acostumbrados y conocedores de ese lugar, pues se atemorizaron de ver la tormenta. Despiertan al Señor Jesús, ¿no te da cuidado que perecemos? Y les dice el Señor Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y qué sucede después? El Señor se para, le grita al mar y al viento, calla, enmudece. Y la Biblia dice que viene después una gran bonanza. Y aún los discípulos se espantaron más todavía, ya no de la tormenta, sino se espantaron diciendo, ¿quién es este que aún al mar y al viento calla? ¿Y ellos qué? Le obedecen. Entonces, hermano, con estas señales, hermano, indudablemente se reconocía y reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? El Mesías prometido. Y más allá también tenía poder sobre los demonios. Hemos leído antes, hermano, que uno en la sinagoga lo reconoce. Dice, yo sé quién eres, eres el Santo de Dios. Has venido acá antes de tiempo, ¿para qué? Para atormentarnos. ¿Y qué sucedía? Los demonios, cuando veían al Señor Jesús, ¿qué hacían? Se espantaban y la Biblia dice que chillaban, aullaban de terror. Ellos al reconocer al Señor Jesús, hermano, aullaban, se aterrorizaban, porque, hermano, Él es el que un día los va a juzgar y los va a arrojar al lago que arde con fuego y azufre. Y nadie puede resistir a la autoridad del Señor Jesús, menos los demonios. Por eso se espantaban. Otro, ¿verdad? Del endemoniado Gadareno, que era legión, que era una multitud de demonios. Ellos le rogaban, no nos atormentes antes de tiempo. Le pidieron permiso al Señor Jesús para irse a alojar en unos hatos de cerdos y ellos se arrojaron al mar. Entonces vemos, hermano, que los demonios aún no podían resistir la autoridad del Señor Jesús. ¿Por qué estoy explicando esto, hermano? Porque en los evangelios
nosotros vemos gran evidencia que ese Jesús que nos habla la Biblia es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo, es el que Dios ha escogido para traernos redención a todos los que ejerzamos nuestra fe en Él, pero también es aquel el que va a juzgar a todos aquellos que rechacen su señorío y su autoridad. Entonces, hermano, en este punto se tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Y ya en este punto, los líderes, los dirigentes, habían decidido rechazarlo. Ellos no se querían someter a él y ellos, hermano, los dirigentes, habían, hermano, influenciado a la nación, hermano, que también ellos rechazaran al Señor Jesús. Al grado, hermano, que en algún momento, en la Pascua, cuando Jesús fue crucificado, cuando Pilato pregunta, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Qué gritó la mayoría de la gente? Influenciado por los dirigentes, suelta a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué gritó la gente? Crucifica. Entonces vemos, hermano, esta fue una clara, hermano, muestra de rechazo, una clara muestra que ellos ya habían tomado una decisión y habían creído la mentira de los dirigentes de que Jesús no era el Mesías, sino que estaba, hermano, empoderado, por decirlo así, por Belcebú, por mismo Satanás, que eso, hermano, es una gran blasfemia. Veamos, hermano, nuestro pasaje, di la introducción, vamos a ver los versículos para que no se me duerma. Amén. ¿Sí vienen despiertos? ¿Sí vienen despiertos? Bien despiertos, bien desayunados. Decía un pastor, había que darles desayunar chile, ¿verdad? Para que no se duerman en el culto matutino. Muy bien. Lucas, capítulo 11, versículos 14 y 15. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Aquí vemos, hermano, que el Señor Jesús era algo muy frecuente en su ministerio. El Señor Jesús expulsaba demonios, lo que se llama exorcismo. Esa es la palabra correcta. No caigamos en las mentiras de nuestros tiempos, que por películas y esto que otro, hermano, esto que el otro, creemos en los falsos exorcismos. Un exorcismo es, hermano, echar un demonio fuera del cuerpo de una persona. Ahora, esto era muy frecuente en los tiempos del Señor Jesús. Y solamente la Biblia tiene registro de estos eventos durante el ministerio terrenal del Señor Jesús y unos cuantos en la vida de los apóstoles. Después de esto, ya no se mencionan casos de posesiones demoníacas. Para que no caigamos en el engaño, y a veces el engaño de Satanás, que una gente está poseída por los demonios, hermano. Estos demonios daban esas manifestaciones solamente en presencia del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, a esta tierra, hermano, Él vino a invadir el territorio de Satanás para, hermano, a rescatar a las almas que están cautivas bajo el lazo del diablo, ¿sí? Después de esto no se mencionan casos de posesión demoníaca y de exorcismos, para que no caigamos en esas mentiras, esas denominaciones, hermano, que se encargan de expulsar y reprender demonios. Y dicen, no, que fulano tiene el demonio de la gula. Y ahora ya van a sacar el demonio de las redes sociales, ¿verdad? Hermano, el demonio de la pereza. Hermano, esos no son demonios, son pecados. ¿Sí me está escuchando? Bueno, esto era muy normal, era algo muy frecuente en el ministerio del Señor Jesús. Fuera de los relatos de los evangelios, ya no hay ningún caso de posesiones demoníacas. ¿Y qué decían? Cuando el Señor Jesús estaba expulsando un demonio que tenía cautivo una persona, esta persona estaba muda. Cuando sale ese demonio, el que estaba mudo, ¿qué nos dice? Habló. ¿Qué dijo la gente? La gente se maravilló, se sorprendió. ¡Oh! Pero ¿qué hicieron los dirigentes religiosos? Dice algunos de ellos, entre ellos los fariseos, los escribas, dicen por Belcebú. Hermano, ellos comenzaron a difamar los milagros del Señor Jesús. ¿Por qué? No podían negar que estos milagros eran reales, ¿sí? O sea, vemos en la Biblia que había uno ciego de nacimiento, el Señor Jesús lo sana, y no querían creer, hasta fueron a buscar a sus padres.
¿sí? Vemos otro, ¿verdad? El leproso, que inmediatamente fue sanado. Vemos otro, ¿verdad? Que la Biblia nos menciona en Juan, que durante 38 años había estado postrado en una cama y el Señor Jesús lo sanó en un instante. Entonces, hermano, todos los milagros que leemos en la Biblia, todas las sanidades que el Señor Jesús hizo, hermano, fueron reales, fueron auténticas y fueron innegables. No lo podían negar. ¿Qué hacían, hermano? Estos dirigentes, fariseos, escribas, etcétera, difamaban que la fuente del origen del poder del Señor Jesús no era de Dios, sino que era algo que demoníaco, ¿verdad? Vemos ahí en Juan capítulo 11, por favor. Porque hermano, puedo estar hable y hable, pero quiero que usted vea la Biblia, ¿sí? Que usted mismo corrobore con la Biblia las cosas que estamos exponiendo. En Juan capítulo 11, versículo 47. ¿Estamos ahí? Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre, ¿qué dice? Hace muchas señales. Vemos que los dirigentes pues ya estaban confundidos, ya no sabían qué hacer. No podían calmar al Señor Jesús porque el Señor Jesús, hermano, diario hacía señales, hacía milagros, hacía prodigios que no podía negar. Estas palabras los dirigentes las pronunciaron después de que el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro era bien conocido que había muerto y tenía 4 días ya sepultado. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Lo resucitó. No lo podía negar. O sea, ¿cómo niegas eso? ¿Qué conclusión llegaron? Por Belcebú, echa fuera ¿a quién? A los demonios. ¿Quién es Belcebú? ¿Verdad? Belcebú, hermanos, viene uh, de una, ¿cómo se puede decir? De un juego de palabras que era originalmente Baal-Zebú. Y lo encontramos en el segundo libro de los Reyes. Vamos a verlo, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Ya lo encontramos? ¿Ya lo encontramos todos ahí? ¿Aquí, hermana? Ah, la hermana está apuntando. Muy bien. Dice, y Ocosías, ¿ya estamos ahí? Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebú, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron? Este Baal-Zebub, hermano, era una deidad filistea, era un ídolo, ¿sí? ¿Me está siguiendo, hermano? Que Baal-Zebub significa señor exaltado o príncipe de Baal. Pero claro, ya en los tiempos del Señor Jesús, los judíos le hicieron un juego de palabras en un tono despectivo que al final significaba el señor de las moscas. En lugar de decir Baal-Zebú, decían Bel-Zebú. O sea, en un tono despectivo, por menospreciar este ídolo, hermano, ya no decían Baal-Zebú, sino Bel-Zebú. Y entonces, hermano, pues lo señalaban los judíos como el príncipe de los demonios o principalmente como Satanás. En pocas palabras, ¿qué estaban diciendo los fariseos? Que el Señor Jesús hacía sanidades y prodigios no por el poder de Dios, sino que por el poder de Satanás. Y eso, hermano, era una tremenda blasfemia. Declarar que el Hijo de Dios era un siervo de Satanás. ¿Por qué lo hacían? Hermano, por el odio y el desprecio y el rechazo que le tenían al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no podían negar los milagros. Pero para que la gente no lo siguiera y para que la gente no aceptara las enseñanzas del Señor Jesús, ¿en qué cayeron? En la calumnia, en la difamación. Ese no es poder de Dios. Eso es, como decía un amigo allá, eso es cosa del diablo. Amén, hermanos. Eso, hermano, era una gran blasfemia y era una mala señal
para estas personas que estaban blasfemando del poder de Dios. Ya el Señor Jesús, eh, estamos en Segunda de Reyes, versículo 6, me faltaron otros dos textos, versículo 6, ¿sí? Versículo 6, ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volvemos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Cron. Por tanto, el hecho en que estás no te levantarás, de cierto, morirás. Versículo 16. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás, por tanto, del hecho en que estás, sino que de cierto, ¿qué? Morirás. Fue un juicio de parte de Dios, a este rey Ocosías. Por no consultar a Dios y por consultar a un ídolo, Dios permitió que muriera. Entonces, hermano, las escrituras nos demuestran, hermano, que es un Dios falso. Y la Biblia dice que los ídolos son demonios. Entonces, al decir que el Señor Jesús, por el poder de Belcebú, hacía milagros, estaban haciendo una gran blasfemia, estaban insultando al Hijo de Dios, diciendo que en lugar de ser Hijo de Dios, era siervo de Satanás. Y esta es una mala señal, porque hermano era parte de un juicio de Dios. Veamos allí en Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, estamos ahí. 31 y 32. Me dice cuando lo encuentran, quiero que nadie se pierda ningún texto, pero ayúdenme a encontrarlo, ¿verdad? Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia, hermano, es insulto, es ofensa. Jesús dice, si por el dedo de Dios yo hago milagros, y la gente decía que no era el dedo de Dios, sino que era obra de Satanás, hermano, esa era una ofensa al Espíritu Santo. Y una persona que ofende al Espíritu Santo, hermanos, su pecado es imperdonable e irremediable, irredimible. ¿Qué significa? Como el Señor Jesús claramente lo dice, todo pecado es perdonado, menos que la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. Porque es señal que, hermano, que ya no quieres creer ante tanta evidencia. Y no estás creyendo en la bondad y el amor y la misericordia de Dios, sino que escoges rechazar al Señor Jesús. Y hermano, la Biblia nos dice, aquí dice el Señor Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa? Gentes que blasfemian contra el Espíritu Santo, hermano, ya no tienen perdón. Ya Dios los juzgó y los entregó, hermano, a la dureza de su corazón, a su entendimiento entenebrecido. Amén, hermano. La Biblia misma nos lo dice. Dice ahí en Hebreos. Hermano, estoy utilizando muchos textos porque es palabra de Dios. ¿Sí? No son ideas, ni pensamientos, ni conclusiones de razonamiento humano, sino, hermano, es revelación divina. Dice en Hebreos, capítulo 6, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué dice, hermanos? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Y qué dice? Exponiéndole al vituperio. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Una persona que ha sido iluminada, que recibe por la palabra de Dios, hermano, evidencia de lo que es verdadero. Una persona que recibe iluminación acerca del Señor Jesús, y aún así esa persona
rechaza la verdad, rechaza la gracia de Dios y la misericordia, dice la Biblia que es imposible sea renovada. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar. Aquí vemos, hermano, que a pesar de tanta evidencia, a pesar de tantos milagros que el Señor Jesús hizo entre el pueblo, la gente escogió rechazar. Y esta es una muestra del odio, del rechazo, hermano, una muestra, hermano, de que los dirigentes odiaban al Señor Jesús y ellos influenciaron a la gente y la gente prefirió creer la mentira y la blasfemia en lugar de creer al Señor Jesús. Esto lo vemos ya cuando el Señor Jesús fue llevado a juicio ante Poncio Pilatos. Veamos por favor en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19. Me dice cuando lo encuentre. Juan capítulo 19, solamente vamos a ver unos cuantos textos. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilatos como autoridad, él tenía que evaluar si la persona era digna de muerte o no. Solamente el Imperio Romano en aquellos tiempos tenía autoridad de dar muerte a cualquier persona. Aún en la ley de Dios, aunque Dios condenaba a muerte a ciertos pecados, como los judíos estaban bajo el Imperio Romano, no tenían autoridad, solamente el Imperio Romano. En ese momento Poncio Pilatos era la máxima autoridad romana. Pero él lo evalúa, lo interroga y vio que no había ¿qué? Delito. Pero ¿qué hacía la gente? Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, ¿qué? ¿Qué gritaban, hermano? Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificale, porque yo no hallo ¿qué? Delito en él. Y así, hermanos, se la fueron llevando. Dice ya en el versículo 14. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. ¿Qué le correspondieron? No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús. ¿Y qué sucedió, hermanos? Y le llevaron. ¿Qué significa, hermanos? Que ellos rechazaron al Hijo de Dios. Y creyeron la mentira y la blasfemia que Jesús era un falso Mesías. ¿Que era un qué? Impostor. Y esto, hermano, ahora nosotros tenemos los evangelios. Ellos nos dan evidencia que efectivamente, hermanos, Jesús era el Hijo de Dios. Hermano, solamente por las Escrituras nosotros podemos leer, hermano, los milagros que el Señor Jesús hizo. Y aún, hermano, el Evangelio de Juan dice que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en estos libros. Que si se escribieran todas no cabrían en el mundo todos los libros. O sea, pero estas cosas están escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. Entonces imagínense, hermano, el privilegio que tuvieron los judíos de ese tiempo. Hermano, que durante 3 años y medio, aproximadamente el Señor Jesús, hermano, hizo milagros, señales, prodigios. Y aún así la gente, hermano, se dejó llevar por la mentira de los dirigentes, ya en esta Pascua. Ellos, hermano, persuadieron a la gente para que soltaran a Barrabás y crucificaran al Señor Jesús. Y aquí, hermanos, es contradictorio y vemos la hipocresía. Y hermano, ¿y hasta dónde llega la maldad de la gente cuando desatan su odio contra alguien? Ellos, hermano, los judíos rechazaban a los romanos, odiaban a los romanos. Pero en este momento, ¿qué sucedió? Ahora dijeron, no tenemos más rey que a quién, que a César. Y rechazaron al Señor Jesús. Y sucedió, hermano, que Israel como nación rechazó al Mesías prometido. Tantos siglos estuvieron esperando y cuando llegó, como dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque prefirieron creer la mentira, creer la blasfemia
en lugar de recurrir a las Escrituras. Y las Escrituras, dijo el Señor Jesús, ellas dan testimonio de mí. Si no me creen a mí, creer a las obras. Amén, hermano. Y aquí vemos, hermano, cuando una gente está decidida a no creer, por más señales, milagros y prodigios que hagas, no van a qué? A creer. Y eso, hermano, es una blasfemia, es un insulto al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el Señor Jesús dice, bueno, yo lo estoy haciendo por la mano, por el dedo de Dios. Dice allí en nuestro estudio, sigamos en la lectura, en Lucas capítulo 11. ¿Ya lo está viendo? Lucas 11, versículo 16. ¿Qué dice? Otros para tentarle, ¿qué dice? Le pedían señal del cielo. Mire, hermano, vea la situación y cómo la gente en su afán de no creer, y es tanto el odio que le tienen al Evangelio, a la Biblia, a los cristianos y a Cristo mismo, que pedían señal del cielo. Hermano, vemos que el Señor Jesús sanaba a gente enferma. Si aún en nuestros tiempos, hermano, con los adelantos médicos, que gente se salve es un milagro. Amén, hermanos. ¿Sí? Todavía yo estoy con la persona esta que falleció, hermanos, este multimillonario que fallece. Todavía platico, ¿verdad? Y él con tanto dinero y teniendo a su alcance, a su disposición, pues gente especializada, pues no pudo prolongar más su vida. Ahora imagínense en esos tiempos, con el poco conocimiento médico que tenían y con las pocas y precarias, hermanos, normas de higiene y de sanidad, ¿cómo era posible que la gente se sanaba? Pero el Señor Jesús, ¿qué? Lo sanaba. Y aún con esas señales, ¿qué hacía la gente para tentarle? ¿Qué pedían? Señal del cielo. Versículo 17. Versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, eh, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera los demonios. Ante tanta evidencia y que le pedían señal, el Señor Jesús responde con algo lógico. Las acusaciones que los dirigentes lanzaban contra el Señor Jesús, hermano, no tenían lógica. Y él con esta parábola, pues le responde. Una casa dividida, ¿qué sucede? No puede permanecer en sí misma. Y si Satanás ataca a Satanás, ¿cómo puede permanecer? ¿Cuál era la lógica? Él está diciendo, ok, ustedes dicen, dice el Señor Jesús, ustedes dicen que yo por el poder de Satanás echo fuera a los demonios. Si yo estoy echando fuera al demonio de una persona, ¿cómo es que Satanás está en contra de Satanás? ¿Cómo puede permanecer? O sea, el Señor Jesús respondiendo a la lógica de ellos. Y es, hermano, usted sabe, eso es ilógico. Porque, hermano, Satanás y los demonios, el propósito que tienen es estar en contra de la obra de Dios, atacar la obra de Dios, y utiliza a la gente, afligiendo y atacando a la gente. Es ilógico, dice el Señor Jesús. Si yo fuera de Satanás y veo que un demonio está atormentando a una persona y libero a esa persona de ese demonio, pues, ¿qué está sucediendo? Satanás atacando a Satanás. Es algo que, hermanos, ilógico. Y hermano, yo escuché una vez un pastor, la sana doctrina tiene lógica. Y hermano, él les está diciendo, no es lógico lo que ustedes están diciendo. Yo no soy de Satanás, porque yo estoy atacando a Satanás. ¿Sí? Y dice otra palabra, dice allí en el versículo 20, me voy a saltar algunos textos, versículo 20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ¿qué dice? Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué sucede? Mucha gente estaba atormentada por demonios en los tiempos del Señor Jesús. Por la Biblia vemos evidencia de esto. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Los liberaba del poder de los demonios. No voy al pasaje, pero recuerda, hermanos, el padre de un muchacho lunático.
Mientras el Señor Jesús estaba en el monte de la transformación, de la transfiguración, Él trajo a su hijo, a los discípulos que estaban abajo, pero no lo pudieron curar. ¿Recordamos esa historia? Y luego cuando baja el Señor Jesús le dice, traje mi hijo a tus discípulos y ellos no lo pudieron curar. ¿Qué le sucede a tu hijo? Pues un espíritu inmundo la tormenta. A veces lo arroja al agua, a veces lo arroja al fuego. Le dice, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. El Señor Jesús expulsa a este demonio y el niño quedó sano, el niño quedó liberado. El Señor Jesús está diciendo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El Señor Jesús está diciendo claramente, si yo por el dedo de Dios estoy haciendo estos milagros, significa que yo soy el Mesías. Y no un siervo de Belcebú. Es interesante, hermanos, cómo Jesús escoge esta palabra, el dedo de Dios. Eso, hermano, porque los dirigentes sin duda conocían un pasaje del Antiguo Testamento que vamos a ver. Éxodo capítulo 8. ¿Está aprendiendo algo, hermanos? Espero y tome una decisión al final de esta enseñanza. En Éxodo capítulo 8, versículo 19. Me dice cuando lo encuentre. Éxodo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, ¿qué le dijeron? Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué significa, hermanos? Era ya la tercera plaga en las plagas de Egipto allá en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la primera plaga? Cuando el río Nilo se convirtió en sangre. Y la Biblia nos dice que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Vaya, ellos también pudieron imitar lo mismo, convertir el agua en sangre. Con sus hechizos, con sus encantamientos. Y usted sabe que los magos ahora pues no tienen poder, sino que son trucos. Amén, hermanos, que utilizan ciertas estrategias, artimañas, malabares, ilusiones, para supuestamente imitar un poder mágico. Amén, hermano. Entonces ellos dicen que con sus encantamientos y hechicerías imitaron la misma plaga de convertir el agua en sangre. Después viene la plaga de las ranas, ¿sí? Y en las plagas de las ranas nos dice ahí la Biblia que también, hermano, pues los hechiceros también pudieron imitar ese milagro. Ok, bueno. Pero ya en la plaga de los piojos, dice el versículo 18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero ¿qué sucede? Pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias, ¿sí? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, ¿qué dijeron ahora sí? Dedo de Dios es este. ¿Qué significa? Que en las dos primeras plagas, ellos con sus encantamientos, hechizos, ilusiones, trucos, artimañas, sea lo que sea, imitaban. Pero ya con los de los piojos, ¿qué pudieron? Ya no pudieron, amén, hermano. Entonces ya fue cuando reconocieron que eso sí era yo el poder de Dios. ¿Qué conclusión llegamos? Que cuando dice la Biblia dedo de Dios, significa que es algo innegablemente proveniente de lo alto, algo divino, algo que ningún elemento humano o algo de esta tierra lo puede imitar. ¿Amén, hermano? Por eso el Señor Jesús dice, si yo por el dedo de Dios saco demonios, significa que el reino de Dios ha llegado. ¿Qué nos está diciendo? Que efectivamente Él tenía poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre los demonios, poder sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Él es Dios sobre todas las cosas, nos dice la Escritura. Entonces, aquí el Señor Jesús les está diciendo, ¿sí? Y Él está demostrando, hermanos, que Él es más fuerte y Él es el Todopoderoso. Y porque pone la parábola, bueno, si un hombre está en su casa en paz, viene otro ¿qué? Más fuerte y le ata.
Y entonces ahora sí puede saquear todos sus bienes. Esto el Señor Jesús lo está diciendo porque Él es mucho más fuerte que Satanás. Ahora hay que entender esto. Satanás es poderoso, amén, pero no es todopoderoso. Solamente puede haber un todopoderoso. ¿Y ese es quién, hermano? Dios, Cristo, el Hijo de Dios. Él es todopoderoso. Él es más fuerte y vino a este mundo, nos dice ahí las Escrituras, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Me dice cuando lo encuentre, ¿qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. El diablo desde un principio, él es mentiroso y padre de mentira y homicida. Y por su persuasión provocó que Adán y Eva cayeran en pecado y con el pecado entró la muerte a toda la humanidad. Pero Jesús apareció para deshacer eso. Ahora a través de la fe en Cristo Jesús, hermano, ya no debemos tener temor de la muerte segunda, que es la muerte en el infierno. Amén. Tenemos la promesa de la vida eterna. Entonces, hermano, esto nos está demostrando que Jesús es mucho más fuerte y es todopoderoso. Él le dijo a sus oyentes y a los dirigentes que decían que era de Belcebú, dice, no, yo por el dedo de Dios estoy haciendo estas señales. ¿Qué significa? Que el reino de Dios ya se ha acercado. Y ese es el desafío. Jesús ya al final dice, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ese es el desafío, ahora que usted ya ha escuchado esto. ¿Usted va a estar con Cristo? Mucha gente dice, no, pues yo no soy tan entregado, ni tan aficionado, ni nada. Yo soy, como dicen los católicos, soy creyente. Sí, acepto. Pero hermano, Jesús claramente lo está diciendo, ¿estás conmigo o estás contra mí? O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré. O estás en el reino de Dios o estás en las tinieblas. ¿Sí? O eres luz o eres tinieblas. O eres negro o eres blanco. A ver, hermanos, finalmente, o eres de Satanás o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. ¿Sí? En esta enseñanza claramente está. En la Biblia vemos toda evidencia que Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene el poder de perdonar pecados y tiene la autoridad. Él dice, a quien quiero doy vida. Y dice al final, el que a mí viene, no le echo fuera. Amén, hermano. Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Dios Padre, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine a la luz de la evidencia que nos dan los evangelios, que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios, que efectivamente Él tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre Satanás. Y mi Dios, sabemos que creyendo en Él tenemos la bendición de la vida eterna, salvados de la condenación del infierno y la promesa de la vida eterna en tu presencia. Gracias por este tema. Agradecemos por Cristo Jesús. Amén.